Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Él ha sentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me persiguen, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna.
no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de lo que me da mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de lectura del libro de los Hechos de hoy hemos escuchado un hecho histórico bonito, entrañable, y es donde se empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, en Antioquía, que fue un centro muy importante. San Pedro incluso residió en Antioquía antes de acudir después a Roma. Es una ciudad que está hay frontera entre Siria y actualmente Turquía. Actualmente pertenece a Turquía, pero digamos que era la influencia de toda esa zona siria, de toda esa zona aramea, de una ciudad importante allí en la zona costera del sur de Turquía, frontera ahora con Siria. Y ahí fue una de las grandes escuelas, digamos, de los primeros siglos de la cristiandad. Los tres siglos más importantes se solía considerar Roma, porque era la sede de Pedro, evidentemente, Alejandría, que era la sede de San Marcos, y Antioquía. Esas tres eran. Luego estaba Jerusalén, por la importancia que tiene Jerusalén en el sentido de que Jesús murió y resucitó allí, y después, un poco después, sobre todo a partir del emperador Constantino, toma fuerza también, pero por motivos más políticos, que vamos a decir así, religiosos, Constantinopla, de las 5 grandes sedes del cristianismo. Y precisamente fue en Antioquía donde se empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Tenemos que pensar que sería en arameo. Cristo, en griego, es como traducían la palabra Mesías. La palabra Mesías, que precisamente hemos escuchado en el Evangelio, que si, ¿por qué nos tienes en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Mesías es la forma que esperaban los judíos, y en esos idiomas, vamos a decir, como el hebreo, el arameo, el árabe, se dice así Mesías. Por ejemplo, en árabe dice a los cristianos Masihí, porque viene de esa palabra Mesías. Y traducido, digamos, al griego y luego también al latín, decimos cristianos, porque Cristo es la palabra con la que se tradujo esta idea que era esperada por el pueblo de Israel. Es el Mesías que iba a venir a traer la salvación de Dios. Y precisamente los cristianos, a quien confesamos como ese Mesías, es a Jesús, a quien le pedimos también que vuelva el pronto Mesías del Salvador, es lo que reza, digamos, el pueblo de Israel históricamente, y nosotros seguimos rezándolo porque también esperamos esa segunda venida. Para terminar, solamente en este Evangelio nos aparece esta profesión que hace Jesús cuando le preguntan si es el Mesías. Les dice: os lo he dicho, pero no me creéis. Sin embargo, creed en mis obras. Él hacía milagros, él decía profecías, y decía: ahí tenéis lo suficiente para, si queréis, creer. Y luego habla, evidentemente, por un lado, de sus ovejas. Estamos en esta semana del Buen Pastor, nos celebra el domingo, y después dice que yo y el Padre somos uno. Es decir, está hablando también de su divinidad. Pedimos pues a Jesús que nosotros, como cristianos, como seguidores del Mesías, como reconocedores de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, siempre tengamos esa alegría de sentirnos ovejas de su rebaño. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente hoy por aquellos lugares que sufren más, aquellas personas, aquellas familias que sufren más la pandemia, para que Dios les dé fuerza, para que encuentren también solidaridad en los hermanos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, nos acordamos con actividad, pidiéndole al Señor que esté en el cielo y que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha más la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba derrotado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y
Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceros mutuamente la paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso que tomamos la cena del Señor. Oremos. Escucha,